Bueno, muy bienvenidos nuevamente a todos y todas. Ahora veremos el tercer módulo del día de hoy, que tiene que ver con análisis territorial para una prevención social más efectiva. Para ello presentarán Alonso Fernández y Ernesto Araya, profesionales del Observatorio de Seguridad Humana de la Dirección de Seguridad Humana de Peñalolén. Así que Alonso, Ernesto, adelante. Buenas tardes, México, Santiago. ¿Se ve ahí completo, no, Carlos? No, se ve... ¿Y ahora? Ahí sí. ¿Ahí sí? Buenas tardes, como dije. Nuestro módulo está centrado en herramientas prácticas para el análisis territorial, que es enfocado obviamente en la prevención social efectiva, y va a estar dividido tanto en un aspecto teórico que va a presentar Ernesto Araya, y por otro lado un elemento que es una sección práctica con herramientas y estrategias enfocadas en el análisis territorial de parte mía. Así que los dejo con Ernesto en este momento. Buenas tardes a todos. Bueno, en honor al tiempo vamos a ir directo al grano. El índice de contenido lo están viendo en pantalla, ¿no? Objetivo de análisis territorial, los antecedentes, fuente de información, visión territorial, actores clave y estrategia de diagnóstico de territorio, tanto comunitario como administrativo, aprendizaje y el último punto, que es la seguridad humana como centro de análisis territorial. Partiendo con los objetivos del análisis territorial, hemos puesto cinco objetivos de esta materia. En una primera instancia, el diagnosticar la realidad sociodemográfica específica de cada territorio como objetivo primero, entendiendo que los gobiernos locales, una de sus funciones, una forma clara, una de sus funciones claras, es el despliegue en el territorio, y básicamente tiene que conocer la realidad del territorio para poder intervenir de buena forma, poder adelantarse y poder establecer políticas o establecer programas que vayan relacionados a la realidad que hay en cada territorio, en cada comunidad. El segundo objetivo es evaluar las condiciones delictuales y la presencia de violencia en cada territorio. Básicamente pasar desde una planilla a una cartografía, a puntos en el espacio con información. Es básicamente salir pasar esta gran planilla que a veces podemos tener los gobiernos locales y poder exponerlo y presentarlo en una cartografía que nos puede dar como las zonas donde están concentrados los delitos, los hotspots, amebas que quizás conocen en México, para conocer la realidad del territorio a partir de este análisis territorial. Un tercero es identificar la situación de violencia en los barrios que no se recogen en datos administrativos. Básicamente nosotros sabemos que los datos oficiales no alcanzan para conocer la realidad del territorio. O sea, acá debiese, como también lo voy a explicar más adelante, los datos que recogen los municipios a través de esos números de emergencia, en nuestro caso el 1461, las encuestas de seguridad. O sea, esa es la forma de complementar y básicamente correr un poco el tejo de conocer en verdad la realidad de los territorios. El penúltimo, analizar y sistematizar los datos recogidos por la fuente de información administrativa y levantamientos comunitarios. Acá quizá el punto más complejo que podemos ver en este cuarto objetivo del análisis territorial es sistematizar. Si en algo no hemos podido poner de acuerdo, al menos acá en Chile, no sé, en México, quizás ellos me pueden contar su experiencia, es cómo sistematizamos la información, cómo la ingresamos. O sea, hay 1500 formas de poner una dirección y eso al momento de, por ejemplo, geocodificar los delitos y construir estas cartografías, nos demandan mucho tiempo de trabajo, hora hombre, para poder sistematizar y igualar los registros que tenemos de distintas fuentes de información, lo que nos resta tiempo para el análisis, nos resta tiempo para la construcción de otro tipo de herramientas. O sea, a veces puede estar 1 o 2 profesionales trabajando solo en sistematizar, cuando eso debiese venir desde antes, un parámetro igualitario para todas las instituciones del Estado. Y por supuesto, como último objetivo, y que redondea todos los anteriores, generar recomendaciones para la toma de decisiones. O sea, eso es el asunto principal.
desde lo teórico, el análisis territorial, como muchas de las intervenciones de los gobiernos locales en términos de seguridad, se basa en un concepto que es el CEPTE, ¿no? La prevención de delincuencia, ambiente y diseño ambiental. Básicamente porque, a partir de esta premisa, porque el delito tiene un lugar en el espacio, está ubicado en un lugar, se localiza en un territorio, se localiza en una esquina, en una plaza, en una multicancha. Y quizás el entorno de esa localización está incidiendo en que ocurra ese delito en ese lugar. Por eso nos tomamos desde este concepto. Básicamente, para poder entender no tan solo dónde está ubicado el delito, sino por qué está ubicado ahí y poder intervenir en ese lugar. En este sentido, como Peñalolén, entendemos que hay que avanzar hacia no tan solo estudiar el delito, sino estudiar y analizar el territorio. Porque se puede dar la situación de que en un solo sector, no importa el delito que tú analices, se va a encontrar que en ese espacio, en esa comunidad, en ese barrio, se localizan el hotspot, no importa, o sea, fuera robo con intimidación o fuera otro tipo de delito, ahí va a generar una zona de aglomeración, de hotspot ameba, porque finalmente ese territorio tiene otras condicionantes como, no sé, la vulneración, el hacinamiento, que provoca que el delito se concentre ahí. Entonces, ya no analicemos delito, analicemos territorio. De la misma forma, la prevención situacional también a la base, que es un concepto que incluye a CEPTE, y vamos de la mano con las teorías que rodean este concepto, que por ejemplo la teoría de la ventana rota, mirado desde el análisis territorial, es básicamente decir, en un territorio que ya tiene una alta victimización, lo más probable es que, como dije anteriormente, el delito que tú quieras analizar siempre se va a localizar en ese mismo sector. Tal cual la teoría de la ventana rota, que dice que si un edificio tiene una ventana rota y no se repara prontamente, en un corto tiempo todo el resto de las ventanas del edificio van a estar rotas igualmente. Entonces, de igual forma se comporta el delito y de igual forma lo vemos desde el análisis territorial de dicho tema. Como fuente de información, contabilizamos las bases de datos, donde están las denuncias de fiscalía, que en caso de Peñalolén, la Fiscalía Metropolitana Oriente nos comparte mensualmente y del cual podemos ir analizando y construyendo cartografía. Las incivilidades, por supuesto. El registro número único de seguridad de emergencia, en este caso el 1461, que nos sirve para abordar también la brecha que significa la cifra negra, que lo nombré dentro del objetivo, porque el delito o la cifra oficial no basta, y no ha demostrado a través de cartografía, de análisis de hotspot, que nos marca territorios que con esa base de datos de fiscalía no nos estaba mostrando. O sea, podemos con esta herramienta abordar esa cifra negra y dilucidar qué otros territorios están afectados con términos de violencia, ¿no? El listado de 24 horas, que son todos los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años que son vulnerados de delito, que son vulnerados en sus derechos y que son infractores de delito, que para muchos ser infractor también es una parte de la vulneración. Levantamientos comunales, como una segunda fuente, pero tenemos la encuesta, las líneas bases, la encuesta de evaluación de programas intermedios y evaluación territoriales de recintos deportivos comunitarios, que lo va a tratar Alonso en un minuto. De acá nosotros este año pudimos ejecutar nuestra tercera, si no me equivoco, encuesta comunal de seguridad, que nos arroja, insisto, luces de poder acortar esta brecha que significa la llamada cifra negra, que son los delitos que ocurren pero no fueron denunciados. Y actividad comunitaria, la marcha exploratoria, principalmente cuando hablamos zonas comunitarias, canchas, áreas verdes, para conocer la percepción que tiene la comunidad respecto a un territorio, a un espacio, y la feria de servicios, que también prefiero que la explique Alonso en la siguiente parte de esta presentación. Por ejemplo, la visión territorial. Esto es lo que hablo, es cómo el análisis se va escalonando desde lo comunal, desde los macrosectores, hasta el barrio, hasta la esquina, hasta el sector, hasta la comunidad. Y es a donde debiéramos propender los gobiernos locales de ir entendiendo la realidad, porque entendemos que cada comunidad es una realidad distinta, cada barrio, inclusive cada pasaje de Peñalolén, cada pasaje de la comuna puede representar una realidad distinta a otro que puede estar inmediatamente al lado. Entonces, a partir de las herramientas que nosotros como profesionales del análisis territorial tenemos, podemos llegar a ir delimitando a ese nivel. Macro sector, unidad vecinal, barrio, territorio, pasaje. Los dejo con Alonso.
Muchas gracias, Ernesto. Entendiendo la idea de la visión territorial como nuestro foco de análisis dentro de los diagnósticos que nosotros hacemos en la comuna, en estas diversas unidades territoriales, nosotros también hemos aprendido durante el tiempo que el trabajo no puede ser solamente aislado. No podemos trabajar simplemente desde la visión de una misma unidad. Por lo tanto, nosotros hemos desarrollado relaciones intrainstitucionales con otros departamentos y con otras direcciones, donde podemos nombrar como las centrales, nosotros como observatorio, la Corporación de Deporte, en lo que refiere a la evaluación de recintos deportivos y comunitarios, la Dirección de Espacios Públicos, donde se incluye luminarias, se incluye aseo y ornato, entre otros, y obviamente la Dirección de Desarrollo Comunitario, donde se da el tema de los servicios comunitarios, que es las relaciones directas con la comunidad de los vecinos. Por eso nosotros también incluimos también a la comunidad organizada y no organizada como el centro, ya que se ha dicho antes también en la presentación de Norma y en la presentación de Moisés, la comunidad es el centro del trabajo de la seguridad humana. Por lo tanto, nosotros estamos siempre enfocados en que todo nuestro análisis, nuestro desarrollo, nuestro trabajo apunte a mejorar las condiciones de bienestar, mejorar la sensación de inseguridad de nuestros vecinos. Nosotros, como mencionamos al principio, queremos hacer una exposición que vaya más a lo práctico, es decir, qué tipo de estrategia nosotros desarrollamos dentro de la dirección para poder evaluar territorios de una manera que tenga siempre, más que evaluar, sino diagnosticar territorios desde una visión que esté que tenga a los vecinos en el centro. Entonces aquí nosotros incluimos 3 que también fueron mencionadas antes en las fuentes de información, que son los mapeos de percepción de seguridad en ferias de servicio y otras instancias comunitarias, donde nosotros nos posicionamos en un espacio con cierta herramienta y permitimos que los vecinos nos puedan contar un poco de cuáles son sus experiencias dentro del territorio. Las marchas exploratorias de seguridad, que tienen un correlato, están basadas en evidencia, son basadas en la metodología CEPTED. Por lo tanto, también hay un desarrollo que es totalmente asociado a la comunidad. Es decir, la comunidad trabaja con nosotros para poder hacer estas marchas. Nosotros guiamos, nosotros damos las herramientas para que los vecinos puedan contarnos su propia experiencia y nosotros en base a eso generar política pública. Y finalmente la evaluación de sellos de seguridad para recintos deportivos comunitarios, que es una actividad que se ha desarrollado durante este año, es nueva, es un piloto que estamos desarrollando, que está enfocado tanto en la relación con otras unidades y direcciones de la municipalidad, por la cual nosotros generamos un análisis, un diagnóstico de espacios públicos, de espacios comunitarios, de espacios deportivos, pero basado en evidencia, lo que nos permite poder generar, en última instancia, planes de mejora de infraestructura y otros tipos de elementos que son claves para la prevención situacional. Dentro de la herramienta de diagnóstico podemos mostrar esta, que son los mapeos comunitarios, donde nosotros vamos a los espacios públicos y en relación a la necesidad de la instancia, nosotros presentamos un mapa y invitamos a los vecinos a participar, a que ellos puedan referenciar los factores de riesgo y protectores que ellos encuentran en el territorio, donde podemos decir, por favor, indíquenos dónde hay zonas donde usted sabe que hay delitos, dónde hay zonas que usted sabe que se generan microbasurales, dónde hay zonas que se generen consumo de alcohol y drogas. Por otro lado, también podemos preguntar, ¿dónde son zonas que ustedes saben que son más seguras para los niños, niñas y jóvenes? ¿Dónde hay zonas que son más seguras para mujeres, para adultos mayores? Al final, lo importante de esto es que nosotros permitimos a los vecinos que ellos nos cuenten su experiencia en base a los indicadores que nosotros estamos buscando. La marcha exploratoria de seguridad, como fue mencionado antes, es un cuestionario autoaplicado que nosotros entregamos a los vecinos y generamos un trayecto guiado dentro de un territorio para que ellos mismos nos puedan ir explicando dónde se sienten más inseguros y por qué razones. Toda esta idea de por qué razones se sienten inseguros, que está basada en la idea de la metodología de la prevención situacional, donde se mencionan que hay ciertos elementos que permiten la comisión de delitos, nos lleva a generar un tercer tipo de herramienta, que es la que usamos para la evaluación de recintos deportivos, que es decir, una ficha autoevaluativa que nosotros vamos al territorio y en base a los conceptos de CEPTED, de prevención situacional, es decir, estado de la iluminación, estado del mobiliario urbano, la infraestructura, señalización, campo visual y auditivo, y uno muy importante, que no se puede quedar fuera, que es la activación comunitaria. En base a estos indicadores nosotros podemos evaluar y podemos generar un puntaje. En base a ese puntaje nos da un estado de la cancha, un estado del recinto deportivo, a través del cual nosotros se lo presentamos a los tomadores de decisiones, quienes pueden decidir dónde y cuándo y cómo generar un proceso de mejora.
Por otro lado, están las estrategias de diagnóstico de los territorios desde una visión administrativa. Es decir, nosotros no solamente hacemos comunidad, sino que también tomamos las fuentes de información y las trabajamos para poder generar, tomamos las fuentes de datos y las trabajamos para generar información. La más básica y que creo que es de la más conocida, como mencionó Ernesto anteriormente, son las amebas, hotspot en inglés, que son zonas de concentración de los delitos que se van georreferenciando en un mapa. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, que son las denuncias de la Fiscalía durante el año 2020, y por otro lado un hotspot de llamados de seguridad de emergencia de nuestro número único 1461. Después de esto, nosotros presentamos, generamos la información, y con eso podemos generar posteriormente informes que se han entregado a las autoridades pertinentes. También nosotros lo que hacemos es unificar básicamente todas las fuentes de datos, y dependiendo de la necesidad que tenemos podemos generar fichas de registro. Entonces en este caso presentamos una ficha de registro del macrosector Unidad 29, que es de Peñalolén Nuevo, Unidad Vecinal 29, donde concentramos la mayor cantidad de información posible para luego nosotros poder pasarla a otra persona y que pueda utilizarla para el fin que él estime conveniente, obviamente en lo que refiere a la generación de políticas públicas, intervenciones, programas. Finalmente, uno de nuestros grandes trabajos que implica un trabajo largo es la creación de tipologías de barrios según acumulación de grados de violencia. ¿Qué significa esto? Nosotros ya con estos indicadores identificados los pasamos a una base donde están todos los barrios de la comuna, los barrios priorizados, generamos un análisis de operacionalización de estos indicadores y calculamos cuántos de estos se concentran en espacios determinados. ¿Qué significa esto? Que en un barrio puede tener 7 indicadores de violencia. Ahí se quedó pegado. ¿Se escucha, Carlos? Ahora sí, Alonso, hubo una pequeña interferencia, pero ahora sí. Ya. Entonces lo que hacemos nosotros es calcular cuántos indicadores se presentan en diversos barrios. Entonces a través de eso podemos crear tipologías de barrios según el nivel de violencia que se presenta. Bueno, aquí vemos digamos como la aplicación en la cartografía de la comuna, y podemos ir viendo cuáles son los barrios que tienen mayor cantidad de presencia de violencia. Eso nos permite luego generar planes especializados y enfocados en cada uno de estos territorios. Bueno. Para ir terminando, bueno, hablamos de los aprendizajes y desafíos. El primero, que la comunidad es el eje central del análisis territorial, tanto en el levantamiento de información como en el desarrollo de las acciones de intervención. Como lo dije en un comienzo, finalmente los municipios, los gobiernos locales, deben desplegarse en el territorio, y para poder desplegarse en el territorio deben conocer la realidad de las comunidades, la realidad de los territorios, como habían analizado previamente. No podemos aplicar una solución que sea para toda la comuna cuando cada espacio dentro de esta realidad, conociendo a Peñalolén, no sé, en México, donde nuestra realidad es bien transversal. Tenemos desde un sector acomodado económicamente hasta sectores que son de menores recursos, cruza todo el espectro. Entonces, debe aplicarse mejoras o soluciones que conozcan la realidad del territorio. La unificación de criterios e indicadores permite la comparabilidad entre los distintos tipos de herramientas de análisis territorial. No es menos complejo, como hablaban con eso también el tema de la sistematización, lo difícil que es trabajar con bases de datos que vienen de distintas fuentes. Si eso se lograse estandarizar, quizás pudiese ser más fácil poder construir estos indicadores, porque no se dedicaría tanto tiempo en estandarizar, por ejemplo, la información inicial. Apostar por la transversalidad, incorporando a otras direcciones, instituciones para todos los procesos, permitiendo sumar visiones y capacidades distintas, a acercarse a la cifra negra con forma innovadora y atractiva para la comunidad, lo que hablábamos un minuto, los mapas en el territorio con la comunidad, las encuestas de seguridad y también el 1461 que nos sirve para acercarse a esta cifra negra. Y como último, visualizar los riesgos y potencialidades como oportunidad para poder generar nuevos análisis y estrategias de levantamiento de información.
Gracias, Ernesto. Por último, yo creo que como cierre, tenemos que mencionar que la seguridad humana está en el centro de todo el análisis territorial. Es lo que nos guía, lo que mencionó antes Norma, como las bases estructurales de lo que es la seguridad humana. Y esto relacionado con el análisis territorial nos lleva a que el diagnóstico del territorio permite conocer la realidad de las comunidades y de los espacios. Y eso, como dijo Ernesto también, permite ejecutar acciones que sean específicas para cada uno de los territorios que son evaluados, diagnosticados. La evaluación de los elementos situacionales del territorio permite la correcta instalación y desarrollo de intervención de programas, proyectos que están enfocados en el desarrollo, que sea en la prevención social de la comuna. Es decir, nosotros tenemos criterios previos, nosotros trabajamos con una metodología, trabajamos con procedimientos, cosa de que nosotros no simplemente llegamos e instalamos un programa en cualquier territorio porque pensamos que va a ser bien, sino que significa que hacer toda la instalación de un programa, una intervención, un proyecto en un territorio implica un trabajo previo de diagnóstico, de ir al territorio, de hablar con los vecinos, de identificar cuáles son las potencialidades y los factores de riesgo en la comunidad, para luego que nosotros cuando instalemos este programa pueda generar una prevención social que sea efectiva y que sea duradera. Eso es la clave. Bueno, cada levantamiento comunitario, territorial o de análisis de datos administrativos siempre, porque es parte de la visión municipal, de la visión de la institución y obviamente de la seguridad humana, es el enfoque de género y el enfoque de intergeneracionalidad. Está en el centro de nuestro análisis, siempre. Por eso yo antes mencionaba que dentro de los factores que uno evalúa cuando va a hacer levantamientos comunitarios, está relacionado con los factores protectores para ciertos grupos prioritarios de nuestra dirección. Y también fueron mencionados por Norma como uno de los problemas priorizados. Y finalmente, el análisis y la información que se genera por análisis territorial está enfocado en generar insumos para la toma de decisiones que lleven a una comuna con menor aparición de violencias, con menor sensación de inseguridad, con mayor grado de bienestar y con mayor seguridad humana. Muchas gracias de Alonso Fernández y Ernesto Araya. Alonso, Ernesto, muchísimas gracias por su presentación. Tenemos algunas preguntas y, bueno, la primera de ellas tiene que ver con qué delitos son los más comunes, porque nos indican qué delitos se llevan a cabo en Peñalolén, qué tan cotidianos y qué tan agravados son, para que puedan ser analizados de manera particular o de manera focalizada. Sí, bueno, los delitos de mayor ocurrencia, bueno, nosotros los delitos los agrupamos en familias de delitos, porque están dentro de la misma naturaleza, no sé, todos los robos, todos los hurtos, las lesiones. Y entre los que tienen mayor ocurrencia son las lesiones, dentro de las agrupaciones que realizamos. Pero lo más destacado, más allá que el mismo delito, como yo lo decía en un comienzo, no es la tipología, por cierto que sí tienen algo que analizar ahí, pero es la que se concentra en territorios específicos. ¿Ya? O sea, independiente del delito que nosotros analicemos, siempre van a haber zonas de Peñalolén que están marcadas como hotspot Llaneva. Y me imagino que ese análisis se puede realizar a nivel nacional con los mismos resultados y seguramente en México les va a aparecer lo mismo. O sea, no importa la categoría o el delito o la naturaleza o el origen, siempre van a estar marcados los mismos territorios. Por eso yo digo que debemos transitar hacia, ok, analicemos el delito, pero analicemos los territorios, ¿no? ¿Qué ocurre en los territorios, en las comunidades? Y ahí, dentro de ese territorio y de esas comunidades, hacer las clasificaciones. A ver, ¿qué más ocurre en esta comunidad, en este sector, en este barrio? En lesiones, robo con intimidación. Por cierto, tenemos algunos problemas que se han ido surgiendo en esta primera etapa del año con el robo de vehículos, que es parte de la realidad hoy día de todo Chile, ¿no? De todo Santiago, al menos. Entonces, por eso, más que quedarme en el delito, yo creo que tenemos que avanzar hacia analizar territorios. Bueno, es un poco similar a lo que nos comentaba ayer Arturo Arango, que hizo una intervención bastante interesante en algún minuto de las presentaciones. Hay otra pregunta que dice así: ¿se necesita algún instrumento para que las policías puedan compartir sus metas e indicadores para mejorar la labor en terreno, o es algo que se realiza?
Bueno, esto fue igual mencionado anteriormente en el módulo 5, que hablaba sobre la coordinación interinstitucional o la articulación entre diversas instituciones para poder perseguir o prevenir el delito. Nosotros trabajamos ya con, ¿cómo se llama? Tenemos un convenio de colaboración con Fiscalía y el Ministerio Público, por lo que la información que viene desde las policías es periódicamente enviada a nuestro Departamento de Apoyo Jurídico Policial. Por lo tanto, no podría decir que existe algún indicador así o algo especial que se realice para pedir esta información, sino que ya hay un trabajo previo que se hizo hace varios años, a través del cual nosotros recibimos la información de forma periódica. Yo quisiera complementar esto porque tenemos una gran diferencia. Nosotros no tenemos la policía, nosotros no tenemos mando sobre la policía, ojalá lo tuviéramos. O sea, la verdad es que lo que genera la policía, los indicadores que genera la policía, son indicadores que van al Ministerio Público, y el Ministerio Público, nosotros tenemos un convenio, ¿no es cierto?, en este caso, donde nos hacen llegar los indicadores a la Fiscalía, que concentra la Policía de Carabineros, los datos de la Policía de Carabineros, los datos de la Policía de Investigaciones, más las propias, la gente que denuncia directamente en el Ministerio Público. Esa es una información, pero lo que decían los chiquillos, lo que decía Moisés Tenante también, nosotros tenemos una alta incidencia de no denuncia. O sea, la no denuncia es muy alta. Por lo tanto, cuando se hace la encuesta de seguridad, una pregunta, ¿usted fue víctima, usted o alguien de su familia en el último año fue víctima de delito? Entonces la respuesta es sí o no. Ya. La segunda pregunta que se hace, ¿y usted denunció? Y eso es altísimo. Cada día sube más la no denuncia, y en pandemia ha subido mucho más. Entonces, por lo tanto, cuando decía Moisés que estamos mirando con un ojo, claro, porque si resulta que yo tengo el 50% de no denuncia, el 60% de no denuncia, tengo un problema serio. Entonces, ¿cómo levanto esa información de lo que efectivamente está ocurriendo en el territorio? Y eso es algo que buscamos otras fórmulas de conocimiento. Una que es la encuesta, las encuestas que se hacen, que no son siempre todos los años, ni mucho menos, son cada 4 años. O sea, de hecho, todavía está pendiente, ¿no es cierto?, un resultado de una encuesta que nosotros hicimos. Entonces, pero claro, porque pandemia, por todo eso. Entonces, por lo tanto, que no se ha podido terminar. Entonces, pero bueno, pero también hay una situación, ¿no es cierto?, hay situaciones que tienen que ver con, fundamentalmente, con cómo levantamos información más cualitativa. Y la información más cualitativa nos va saliendo esto de situaciones que hay y que nosotros nunca la hemos tenido. Entonces, no es el ojo civil o el ojo, como veo una pregunta por ahí, policial, sino que las incidencias delictivas propiamente tal, no todas son denunciadas. Y lo que tenemos como incidencia delictiva es lo que nosotros tomamos, como dato duro, dato final, pero también le tenemos que hacer otros cruces. Y es por eso que era tan importante el tema del 1461, los llamados, porque una cosa es lo que nos dice, ¿no es cierto?, las incidencias delictivas o los delitos, que son tipologías de delitos desde el Ministerio Público, y otra cosa son los llamados. Y ha subido mucho todo el tema de las incivilidades, que es algo que a la gente la queja, y que las incivilidades son lesiones, la gente considera, ¿no es cierto?, el ver el consumo de alcohol y droga en la vía pública, eso también es algo que no está considerado tan fuertemente dentro de lo que son el Ministerio Público, y que nosotros sí lo estamos viendo. A ver, hay otra pregunta que indica, dice lo siguiente, dice, en la generación de diagnósticos del territorio, ¿tienen algún indicador o diferencia que exista, entre quien lo lidera? Es decir, ¿se obtienen los mismos resultados entre personal uniformado o personal civil? ¿Quién recomiendan deben realizar los levantamientos diagnósticos y quién debe ejecutarlos? Aquí me quiero permitir quién debe ejecutar la intervención, perdón. Aquí me quiero permitir un poco la palabra, porque efectivamente existen una diversidad enorme de diagnósticos o levantamientos desde los distintos territorios. Y efectivamente las instituciones tienen objetivos distintos. En el caso nuestro, como bien decía Norma, nosotros no tenemos una policía municipal, sino que más bien tenemos al Cuerpo Policial Nacional. Por lo tanto, ellos se encargan de todo el proceso de control posterior a la comisión de un acto delictivo.
Y a lo que usualmente las policías le llaman prevención, tiene relación con la disuasión a través del patrullaje. Por lo tanto, efectivamente, al tener un objetivo distinto, los indicadores también son diferenciados. Y en ese contexto existe una divergencia, por supuesto, entre quien levante el diagnóstico, porque va a tener un enfoque distinto. Un diagnóstico desde una perspectiva más policial, por lo menos en nuestro caso, puede tener un enfoque de el dónde, cómo y cuándo ocurren los delitos. Sin embargo, un diagnóstico desde nuestra perspectiva va a agregar un elemento que es central y es el por qué, que tiene que ver con la causalidad del por qué se produce un delito en determinado espacio, en determinado momento y por determinados actores. Por lo tanto, efectivamente, sí hay una diferencia en cuanto a los indicadores de las distintas instituciones. Probablemente, si dentro del mismo territorio también se quisiera hacer un diagnóstico, levantamiento desde la Fiscalía o el Ministerio Público, su objetivo también sería distinto, y ahí agregaríamos, por ejemplo, lo que mencionaba Norma hace un momento, que tiene que ver con la cifra negra, que es poder detectar esos elementos del por qué no se denuncia, y por lo tanto los enfoques serían bastante diversos. No todos los diagnósticos, a pesar de que se realicen en un mismo territorio o incluso se focalicen dentro de un determinado grupo de delitos o familia de delitos, como decía Ernesto, van a tener la misma dirección en base a metodologías de trabajo. Dicho esto, no sé Yo si... quisiera agregar, perdón, yo quisiera Claro. 2 minutos para agregar algo. Nosotros fundamentalmente el levantamiento de información tiene que ver para que nosotros realicemos el trabajo, el rol que nos corresponde como municipio. La flagrancia la ven las policías, o sea, las policías funcionan, no es que no funcionen, quisiéramos que funcionaran mejor, pero funcionan. Entonces, ellos ven la flagrancia, como dice ahí. ¿Cómo subsanan el tema de la flagrancia? La policía. Resulta que nuestros diagnósticos tienen que ver para cómo tomamos decisiones. Y les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, existe un programa que se llama Quiero mi barrio. El Quiero mi barrio tiene que ver con una inyección de recursos desde el nivel central, donde los municipios postulamos para mejorar la calidad de un barrio. Desde los espacios públicos, esa calidad de barrio, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Esta generación de información que tenemos, ¿no es cierto?, la asumimos para poder entregársela a los tomadores de decisiones de qué barrios se postulan, cuáles son los más adecuados, porque los barrios más adecuados donde hay mayor deterioro, donde hay una comunidad que necesita ser fortalecida, donde tenemos más niños, niñas y adolescentes que necesitan espacios públicos adecuados. Entonces, puede haber otro programa de prevención social, ¿no es cierto?, como el Crecer Jugando. ¿En qué jardines, centrados en qué territorios se necesita mayor ese fortalecimiento? Entonces, nosotros, los cruces, ¿no es cierto?, nosotros estamos postulando siempre a fondos. ¿Cómo mejoramos plazas? Bueno, ¿cuáles son los espacios públicos que requieren una mayor intervención? Y también eso, ¿por qué? Porque no tan solo va a poner verde, no tan solo va a ser de ser un espacio café o un espacio verde, sino que va a ser un espacio que va a cumplir otros objetivos con la comunidad. Entonces, ese es como el tema de levantar información para la gestión social. Esta gestión que se hace, digamos, con el observatorio. Y esto se pone al servicio de las otras direcciones municipales. Ok, no sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta sobre este tema. Bueno, dicho esto, quisiera entonces cerrar la sesión del día de hoy, agradecerles a todos y todas por su presencia y nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora, a las 12 del día en Santiago, en Chile, y a las 11 de la mañana en México. Muchísimas gracias por su asistencia y hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por participar.